Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Paulina Becerra, trabajo con Practia hace ya algunos años, en particular aplicando metodologías ágiles a distintos proyectos y distintas iniciativas internas que también tenemos. Soy diseñadora industrial de formación original y tengo una maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y hoy les voy a contar un poco, hacer una pequeña introducción al método Lean Startup, que está asociado con otras dentro del paquete de metodologías ágiles para el desarrollo de productos y de servicios. Para comenzar, no sé si me escuchan bien. Me olvidé de preguntar, de chequear eso. Pueden contestar si quieren en el chat, si están escuchando bien. Bien, perfecto. Bueno, para comenzar, el Lean Startup es una metodología, es un paquete metodológico que está orientado al desarrollo de negocios y de productos y que lo que busca es acortar el ciclo de desarrollo. Nace como una propuesta metodológica enfrentando las dificultades que tenían los responsables de proyectos de emprendedores, sobre todo, o de desarrollo de empresas nuevas, en particular para el desarrollo de tecnología, pero que hoy en día se está aplicando a muchísimas más situaciones en distintos contextos. El método lo propone un emprendedor que se llama Eric Ries, que escribió un libro explicando el método, y él se basó en su propia experiencia como emprendedor, que intentaba poner productos de tecnología en el mercado. Y él lo que planteaba desde su experiencia es que pensar en un plan de negocios del modo tradicional llevaba muchísimo trabajo y le daba poco valor a su dinámica de lanzamiento de la compañía, porque todo el tiempo que invertía en el desarrollo de ese plan de negocios era tiempo que tardaba en la salida al mercado. Entonces lo que él propuso es un método para acortar este ciclo de desarrollo que está basado en la experimentación, que está impulsada por hipótesis que le permiten medir un progreso de una solución, lanzar productos iterativos que le permitan tomar contacto rápido con los clientes y ganar interacción y retroalimentación que ayude a sofisticar y a mejorar el producto en términos de adecuación con las necesidades de los clientes, y que esto se constituya como un aprendizaje validado para ir midiendo iterativamente los avances de esos productos. Ahora bien, esta propuesta que hace Eric Ries se basa en un marco conceptual, en una mirada sobre el proceso de desarrollo de productos tecnológicos que propuso un profesor de él que se llama Steve Blank y que plantea un ciclo de desarrollo, de despliegue comercial en 4 fases. El principio fundamental del Lean Startup es evitar la pérdida de tiempo y de esfuerzo en la puesta en marcha de una tecnología, de un emprendimiento, para co-construir al mismo tiempo el producto y la compañía. Esta pérdida de tiempo se basa, como decía antes, en un aprendizaje validado a través de la experimentación y de la iteración. Este método se aplica principalmente en procesos de fabricación, identificando y eliminando todos los gastos y los recursos que son innecesarios, y en el proceso de diseño para extender el conocimiento y eliminar de alguna forma los esfuerzos que se hacen y que no conducen al ciclo de aprendizaje o de fortalecimiento del producto.
y tiene una analogía muy fuerte con el método científico. Si bien no es lo mismo, el tipo de hipótesis no son las mismas, el tipo de procedimientos no son los mismos, el concepto de prueba y de aprendizaje sale de la experimentación del método científico. Como les decía, el ciclo que propone Ries es un ciclo iterativo que tiene tres partes, tres acciones principales, que es tomar decisiones, construir algo, aprender o medir el funcionamiento de esa construcción, y en ese ciclo van circulando ideas, pruebas y datos que me permiten generar un aprendizaje como organización. Entonces, el objetivo de Ries era probar que era, digamos, beneficioso para una nueva empresa que quería desarrollar tecnología tratar de salir lo más rápido posible al mercado con un producto preliminar, de manera que ese producto le permitiera ir validando distintas hipótesis que se ponen en juego en una propuesta de negocio en particular. Como dije antes también, este ciclo, esta idea de ciclo iterativo, digamos, de este circuito de circulación de tecnologías y conocimientos, está basado en un modelo de desarrollo comercial que propuso un profesor de Eric Ries que se llama Steve Blank. ¿Sí? Este proceso que propone Steve Blank tiene 4 fases, divididas en 2 ciclos. Estas 4 fases son identificar al cliente, validar al cliente, construir ese cliente y construir finalmente la compañía. Y lo divide en las fases de exploración del producto y ejecución del negocio. Lo que es interesante, ahora voy a entrar en detalle en cada una de estas, lo que es interesante es que Steve Blank propone la idea de que para que yo pueda construir una compañía, primero tengo que validar que existe un cliente dispuesto a comprar o a usar o a adoptar aquello que yo estoy proponiendo como producto. Y en general, el método tradicional, yo pensaba un producto determinado, construía un prototipo, pensaba la estructura de la empresa y lanzaba al mercado todo ese paquete en una misma operación. Y lo que decía Blank, y tanto Blank como Ries, es que en ese proceso se pierde mucha energía y se pierde tiempo, digamos, no nos permite llegar rápido con esa propuesta al mercado. Y en este contexto de cambio tecnológico tan acelerado, ese tiempo puede ser crítico para la correcta inserción de un producto tecnológico en un mercado. Entonces vamos a ir paso por paso tratando de entender cada uno de estos ciclos y después vamos a volver un poco al ciclo de desarrollo que propone Ries para el método Lean Startup. ¿Cuáles son las operaciones clave que se plantean en este ciclo? Son 2. Acá ven una, que es el pivot, y ven otra flecha, que es la iteración dentro del mismo ciclo. Entonces, tenemos la iteración, que es un cambio menor en un modelo de negocio, o en un producto, o en una propuesta, que intenta capitalizar oportunidades de mercado o aprendizajes del proyecto más específicos o más precisos respecto de lo que estamos proponiendo. Y el segundo movimiento es el pivot, que es la reestructuración del modelo de negocio para orientarlo a una oportunidad de mercado que es diferente. ¿Cuándo se van a dar estos 2 movimientos? Voy a volver un segundo al gráfico anterior. Cada uno de los ciclos, de las fases que plantea Blank, tienen su propio ciclo de iteración. Tengo que quedarme de alguna forma dentro de esa misma fase hasta que logre los resultados de acuerdo a este modelo que me permiten pasar a la fase siguiente. Ahora vamos a hablar un poquito de eso también. Pero si yo no logro cerrar la fase de exploración, no logro validar las hipótesis que están en juego en esta fase de exploración y salgo a construir el cliente, lo que me va a pasar es que este cliente no voy a poder, digamos, encontrar el volumen suficiente o veo que la prueba que hice
era característica de un grupo muy específico que no tiene la escala necesaria o que encuentra una escala más grande que tiene otras necesidades, etc. Tengo que volver, y esa vuelta al ciclo de exploración es lo que se llama pivot, porque me obliga a repensar una serie mayor de elementos dentro de la propuesta. Bien, vamos a ir paso por paso ahora. En la primera fase, que es la fase de identificación del cliente, el objetivo de esta fase es tener reacciones o devoluciones de los clientes para validar que existe una persona o un grupo de personas capaces de aceptar o adoptar una solución determinada para una situación en particular. Entonces, esta fase se apoya en la realización de entrevistas, que puede utilizar el método etnográfico, la investigación generativa, en la que yo testeo el concepto de producto antes de construir algo físico, por decirlo así, ¿no? En esta etapa de identificación se termina cuando encuentro un producto que resuelve un problema para un grupo identificable de usuarios. Entonces, yo lo que necesito asegurarme de pasar de esta primera fase a la fase siguiente es tener una conexión entre un problema real del cliente y una posible solución desde el lado de la oferta. Estas dos cosas se prueban con lo que dieron en llamar el producto mínimo viable, o MVP por las siglas en inglés, que es una primera versión mínima de ese producto que tiene básicamente la función de testear una hipótesis técnica. Con este producto yo puedo resolver este problema. Con esta solución puedo resolver este problema. Y además tengo que poder construir un embudo de desarrollo, es decir, cómo voy a pensar las distintas fases de sofisticación o de mejora o de adecuación de este producto en el mercado en el que estoy, perdón, en el segmento en el que estoy trabajando. Bien. La segunda fase es la fase de validación del cliente. Y acá lo que voy a buscar validar es la hipótesis de producto. En el caso anterior, lo que yo estoy validando en la fase de identificación del cliente es la hipótesis de solución. Esto se soluciona de esta manera. En cambio, acá lo que agrego es que hay gente, lo que estoy intentando validar es que hay gente que está dispuesta a pagar por esa solución, que no es lo mismo que la solución funciona para ese problema. ¿Se entiende? Es una secuencia, digamos, iterativa en la que voy agregando hipótesis nuevas sobre las hipótesis que ya tengo validadas. Entonces, acá lo que tengo que validar es la hipótesis de producto, que tiene 4 fases. Prepararse para vender, salir de la oficina, esto es muy importante, salir de la oficina y vender. Realmente esta fase se valida si yo logro una primera compra, si hay alguien que pagó por el producto que yo tengo para ofrecer. En el caso anterior, tengo que encontrar a alguien que me diga, sí, esto me da respuestas, las respuestas que yo necesito, los resultados que yo necesito frente a un problema determinado. Y en este ciclo es importante empezar a construir el posicionamiento del producto y medir y validar estas hipótesis más bien de mercado que aparecen en la fase de validación del cliente. Como resultado voy a adoptar un modelo preliminar de negocio que es el que voy a intentar pasar a la fase de explotación, ¿no? Y lo que busco es crear un proceso de venta que sea repetible y escalable en la fase de comercialización. Pero es clave señalar que esta fase es una fase de venta. Quizás no es una venta escalada, no es una venta masiva, pero sí tiene que existir la comercialización para validar que existe un mercado, un cliente real atrás de mi solución. Entonces, esta etapa finaliza
cuando se verifica efectivamente que el mercado existe, que hay gente que compra este tipo de cosas y que tiene un tamaño suficiente para construir un negocio viable. Puede ser que me compren, pero después no pueda repetir, no pueda lograr una segunda venta porque ya saturé el mercado con esa primera exploración que hago del mercado. Entonces, ¿qué es lo que necesito tener cuando termina esta fase? Un ensamble producto-mercado. ¿Se acuerdan que en la fase anterior yo decía hay un ensamble problema-solución? Este problema se tiene que transformar en un problema de mercado y esta solución se tiene que transformar en un producto comercializable. Entonces, tengo que tener este ensamble producto-mercado y tengo que tener un modelo de negocio que es este proceso de venta repetible y una estructura conceptual que une los distintos recursos y capacidades de mi organización para atender esta demanda o esta posible oferta de productos en un mercado abierto. Y también tengo que tener el mapa de ruta comercial, que es el que me prepara para la fase de construcción del cliente. Bien, vamos a hacer un poquito más de detalle en este concepto de producto mínimo viable porque es clave para la fase de exploración, para la primera secuencia de estas dos etapas que plantea Steve Blank. El producto mínimo viable es un conjunto mínimo de prestaciones por el que el cliente está dispuesto a pagar como primera versión del producto. La idea es que con el mínimo esfuerzo, haciendo lo mínimo posible, yo pueda lograr la máxima cantidad de conocimiento validado. O sea que este producto mínimo viable es un instrumento de aprendizaje para el emprendimiento. No es el producto final, no es la versión definitiva de lo que voy a vender, sino que es una herramienta para poder construir un conocimiento que el emprendedor no tiene al principio del ciclo. Yo no tengo ese conocimiento porque no tengo un instrumento para interactuar con ese cliente o con ese potencial consumido. Entonces, estas metodologías ágiles me permiten iterar rápidamente y centrarme el esfuerzo en lo que realmente aporta valor al cliente. El objetivo es salir al mercado lo más rápido posible para poder evaluar todas las hipótesis de negocio que el emprendedor tiene al principio del ciclo antes de avanzar en la parte más densa de la construcción de la compañía, que tiene que ver con ese plan de negocios, que tiene que ver con la estructura de la empresa, con el contrato de personal, etcétera, etcétera. En esta fase lo que tengo que pensar es cómo entrego valor al cliente, cómo recojo la información que surge de la experiencia, de la respuesta que este cliente tiene frente a esta propuesta que le hago de producto mínimo y cómo mejorar esa propuesta a partir de ese conocimiento. Entonces, el MVP es el instrumento, es el artefacto, el dispositivo que me permite generar este ciclo, esta conversación con el cliente mediada por la tecnología. ¿Qué pasa? Si yo tengo si solo lo llevamos al campo del discurso, si yo le cuento mi idea, es muy probable que esa persona con la que estoy interactuando se imagine una cosa diferente. A veces esa diferencia es mínima y a veces esa diferencia es radical, pero es diferente de lo que yo estoy pensando. Entonces, puede ser que su feedback sea sí, me parece que puede funcionar, y resulta que después él se estaba imaginando un producto con unas características y yo otro producto con otras características, y esa validación no me sirve. Entonces necesito tener un MVP para que esa persona pueda experimentar las condiciones en las que yo propongo ese producto o ese desarrollo. Y esta experimentación baja bastante las barreras de interacción con el cliente, porque no tiene que imaginarse nada, es eso que tiene delante y que está intentando probar. Bien, sigamos entonces en el ciclo. Para pasar de la validación del cliente, ya terminamos el ciclo de exploración y empezaríamos el ciclo de explotación, ¿sí? Estamos tratando de
comenzar las actividades comerciales del emprendimiento, de la empresa, y la fase que sigue es la de construir el cliente. ¿Qué significa construir el cliente? Es realmente crear ese mercado, crear el recorte que hago de todos los consumidores que hay en ese mercado abierto, ubicando mi oferta en relación con una determinada conducta de consumo. Entonces, lo que tengo que hacer es, primero, escalar, digamos, buscar cómo expandir ese primer grupo que me compró, que me permitió validar la existencia de un cliente, cómo escalo ese primer grupo hacia grupos un poco más abiertos, más grandes. ¿Cuánto lo voy a escalar? Va a depender muchísimo del mercado en el que esté operando y va a depender muchísimo del tipo de tecnología que yo estoy proponiendo. No es lo mismo una aplicación de uso masivo que una tecnología para un uso específico en un contexto productivo, ¿sí? Entonces, ese tamaño de mercado lo voy a evaluar no en esta fase de construcción del cliente, sino en la fase de validación del cliente, en donde tengo que explorar. Además de que exista un cliente, tengo que explorar si ese cliente existe en cantidades suficientes. Es decir, tiene un tamaño, el grupo de clientes tiene un tamaño que me señala que vale la pena construir un negocio alrededor de ese segmento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Definir más claramente el mercado objetivo, y fíjense que la fase de exploración me entrega muchísima información sobre el modelo de comportamiento de este segmento de mercado, que lo tengo precisamente porque pude acercarme a ese mercado y pude establecer un vínculo que me permitió aprender qué es lo que esos clientes quieren, desean o prefieren, ¿no? Y después tengo que empezar a planificar y a ejecutar todas las inversiones en marketing, en ventas, en comunicación, que están asociadas con empezar. ¿Ahí me escuchan? Recién se apagó mi micrófono. Bien. Espero que me escuchen. Ahí vamos. Bien, entonces, después de tener primer éxito con las pruebas de ventas, tenemos que saltar a este mercado abierto y lo que tenemos que definir es cuál es la estrategia comercial para la fase de despliegue, ¿no? La fase de construir, de crear, digamos, este marco con los clientes. Esta etapa finaliza con la definición de un mapa de ruta, una hoja de ruta de ventas y de promoción, que sería el plan de marketing, a través del cual se prueba que este negocio es escalable y cómo vamos a escalar ese negocio. Entonces, lo que tenemos es una hoja de ruta, la ejecución de ese primer escalado y una hoja de ruta de marketing para poder construir el plan de negocio definitivo de esta compañía. ¿Sí? Voy a crecer a esta tasa anual porque tengo esta idea de expansión del mercado que estoy atendiendo. La última fase, la última etapa, perdón, del ciclo de 4 etapas es construir la compañía. Fíjense que lo que está diciendo Blanc es que las 4 fases anteriores no están dadas en el marco de la empresa final, digamos, el formato de empresa final que va a tener este emprendimiento. Por supuesto que para vender tengo que tener ciertas condiciones mínimas, comerciales, fiscales, etcétera, pero lo que dice Blanc es que esas condiciones, ese primer formato, esa primera etapa de formalización del emprendimiento es una etapa temporal, es una construcción temporal que me ayuda a validar el resto de las hipótesis. Y una vez que termino de validar las hipótesis, voy a construir la versión final de la empresa
con sus características fiscales, legales, societarias, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, una vez que yo validé este modelo de negocio, se abandona esa estructura informal o temporal para construir la compañía que ejecutará el negocio escalado. Entonces, está estructurada acá todas las áreas administrativas, operativas, de comunicación, de comercialización, etcétera, y se tiene presente esta idea de la gestión eficiente del modelo de negocio. ¿Por qué? Porque yo construyo la organización en función del aprendizaje que tuve en conexión con el mercado y con el tipo de tecnología o del tipo de producto que estoy intentando colocar. Esto está, en general, la compañía tiene que enfocarse a un mercado más abierto, no necesariamente masivo, acá dice masivo en la presentación, pero no necesariamente masivo porque va a depender del nicho de negocio en el que estoy integrando esta compañía. Lo que sí es importante es que se reconstruye esta gestión y la organización y se revisa la misión que tiene el emprendimiento. Todas las fases anteriores, esa idea de emprendimiento, esa idea de empresa, era una idea más bien, digamos, blanda, más bien moldeable, maleable, que se va adecuando en función de los cambios que voy teniendo de percepción y de respuesta de los clientes, y voy tomando distintas decisiones de manera flexible hasta llegar a una validación de todo mi paquete de hipótesis sobre las cuales estoy trabajando, ¿no? Esta etapa entonces termina cuando se hace efectiva la creación de departamentos y procesos y cuando se formaliza la empresa en su formato final, ¿sí? Entonces, lo que tengo ya es una escala organizacional y una escala operativa. El objetivo de este proceso es precisamente identificar y trabajar de una manera sistemática en la fase precomercial de los emprendimientos, ¿sí? La definición de Ries de una startup es que es una organización temporal que tiene como objetivo principal validar y escalar un modelo de negocio. Entonces, ¿cómo voy a hacer para gestionar esa organización temporal? Lo voy a hacer siguiendo este ciclo de 4 etapas. En esta lógica, en esta definición que plantea Ries de startup, lo que él señala es que hay una pirámide, él llamó pirámide a esta construcción conceptual. Acá en la imagen a mí me gusta más usar la analogía del iceberg porque tiene que ver con lo que ve el mercado y lo que no ve el mercado. Plantea una estrategia, una pirámide que está basada, que tiene en las bases una visión, sobre esa visión se construye una estrategia, sobre la estrategia se monta una propuesta de valor y sobre la propuesta, y esa propuesta de valor se puede traducir en uno o muchos productos diferentes. Y la idea es que el producto lo que me permite es conectarme con el mercado y recibir feedback que realimenta las bases de esa pirámide. En la analogía del iceberg, el mercado lo único que ve es ese producto que yo estoy ofreciendo como emprendimiento, pero ese producto de alguna forma está empaquetando mi propuesta de valor, mi estrategia y mi visión. Y para Ries el modelo de negocio es esta conexión entre la manera en la que se captura el valor a través de la estrategia, la manera en la que se crea valor como propuesta y la manera en la que se entrega valor a través de este producto y cómo este feedback realimenta todos los niveles de esta lógica estratégica, del modelo de negocio. Para que sea un poco más didáctico, digamos, este modelo, voy a contar un par de ejemplos. Son 2 ejemplos nada más y con esto voy a cerrar la parte de exposición y vamos a abrir la fase de preguntas, que son 2 ejemplos bastante conocidos como para relacionarnos un poco con lo que ya consumimos en todo caso.
un producto relativamente viejo, por decirlo así, que es el iPod. Y fíjense que la lógica del desarrollo del iPod, la hipótesis de Apple era que la gente iba a pagar para descargar música y escucharla en público. Fíjense que hay una conexión de 3 hipótesis distintas, que iba a pagar, la segunda hipótesis es que iba a descargar música y la tercera hipótesis es que la iba a escuchar en público. Y que esta conexión entre estas 3 hipótesis iba a generar ganancias. De estas 3 hipótesis, ¿cuál es la que implica riesgo y cuál es la que ya está validada? Decía, bueno, que la gente escuchaba música en público ya lo validó Walkman en los 80. O sea, la gente ya está dispuesta a escuchar música. La segunda hipótesis, que era descargar música, ya fue validada por Napster. La experiencia de Napster señalaba que la gente estaba dispuesta a descargar archivos en alguna página o en alguna plataforma de archivos de música en particular. Y entonces la única que implicaba riesgo era que la gente estaba dispuesta a pagar por eso. Entonces lo único que tienen que testear es precisamente que la gente esté dispuesta a pagar. Y sobre ese experimento se basa el desarrollo del iPod. Entonces, como propuesta, como estrategia, iPod se proponía como visión una experiencia, ellos lo plantean así, una experiencia insanamente genial. Se meten como estrategia en la idea del lujo como nicho. ¿Por qué? Porque tengo un producto muy sofisticado, que es muy lindo en el sentido estético, que además tiene una interfase intuitiva, que me permite establecer conexión con otros dispositivos dentro del mismo segmento de mercado, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la propuesta de valor que tiene el iPod? Es 1000 canciones en el bolsillo. La capacidad de llevar una cantidad de información de manera portátil, ¿no? La portabilidad, la versatilidad, la calidad, la seguridad, y un punto que es clave es la antipiratería. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque están creando valor también para las discográficas. ¿Sí? Es la experiencia, la validación esta de Napster y los problemas que hubo con Napster cuando empezó a tener, digamos, esta situación de infringir los derechos de propiedad intelectual. Ellos dijeron, esto lo vamos a hacer en el marco del respeto de la propiedad intelectual y del pago de las regalías correspondientes por la música que vamos a estar vendiendo en nuestra plataforma. ¿Y qué es lo que percibe el mercado? El mercado percibe un sistema de productos que es el iPod, obviamente el reproductor, pero asociado a la plataforma de carga de música que era iTunes. Entonces, es un dispositivo portable de reproducción de música, pero que además está asociado con un store para la venta de la música, con páginas informativas, con videos y con un prototipo. Lo que buscaba es que este producto generara una dinámica de fruición de música, una circulación de un subproducto o del producto principal de esta lógica que es la música, a través de poner a disposición del mercado un dispositivo específico que le permite reproducir esto en condiciones, digamos, legales y amables o deseables para el cliente o para el consumidor. El segundo ejemplo es el ejemplo, lo que es interesante es que este ejemplo, Dropbox, según cuentan, fueron alumnos de Eric Ries y se propusieron aplicar el método que Eric Ries proponía como para el desarrollo de esta plataforma. ¿Cuál fue el MVP de Dropbox? El MVP era un video que mostraba una función simulada buscando captar early adopters. Y la estrategia de financiamiento de ese desarrollo fue el del estilo del crowdfunding. Lo que hicieron fue subir un video y dijeron, necesitamos compradores para la primera versión de esta plataforma,
si vos compras el producto ahora, nosotros te vamos a mandar una con extensión de la licencia o le daban alguna ventaja para esa primera compra para verificar si existía un mercado suficiente, fíjense, es para la segunda fase, un mercado suficiente para esta idea que tenían de producto. ¿Cuál era la idea de producto que tenían ellos? Decían, ellos querían crear una experiencia mágica como visión, como estrategia era la de el Blue Ocean, que es tratar de captar un volumen muy grande de clientes para un producto muy específico, pero el objetivo era masivo. Y lo que tenían como propuesta de valor era la posibilidad de ofrecer una plataforma extremadamente fácil de usar para compartir archivos. Entonces, lo que ofrecían ellos era la performance, la calidad. La marca en ese momento no existía, pero la idea era asociar esta función con una marca y la capacidad de interacción y de protección de esas filas. Y lo que propusieron es la idea del software as a service, es un software que yo puedo comprar con licencia no propietaria, es decir, no descargo un programa que funciona localmente, sino que me asocio a un servicio que está dado de manera virtual a esos consumidores, y el objetivo era construir una relación con ese mercado de convivencia, ¿sí? de estar todo el tiempo relacionados con ese mercado, de establecer una relación cotidiana con el mercado que está basado en la conveniencia, en qué tan útil me resulta esta solución para mi práctica cotidiana. Entonces, en esa idea que lanzaron este MVP, que era un video, llegaron a tener, según lo que se relata en los artículos, una lista de espera de 75.000 personas, me faltó un cero en la presentación, para probar ese producto. Y en 15 meses pasaron de tener 100.000 registros a más de 4 millones. Es decir, fíjense que ellos lo que hicieron fue matchar el encaje, digamos, problema-solución, ya lo tenían, sabían cómo podían construir esta tecnología, pero necesitaban probar ese encaje entre producto y mercado. Entonces, crearon este video en donde mostraban cómo podría ser la experiencia, sin necesariamente mostrar exactamente el producto que tenían, de hecho no lo tenían construido, cómo iba a ser el producto final, sino que mostraban la experiencia. ¿Vos estás dispuesto a comprar esta experiencia para compartir archivos? Sí, lo compraste, y con ese fondo que recaudaron, pusieron, digamos, esos fueron los recursos que pusieron en el desarrollo de la plataforma y fueron lanzando ese producto al mercado. Una vez que lo lanzaron, esta idea de la convivencia y la idea del ciclo cotidiano con el cliente es la que les permite aprender e ir mejorando, ir sacando distintos releases, distintas versiones de ese mismo producto e ir sacándolo al mercado para adecuarse cada vez más a las necesidades de los usuarios. ¿Y por qué se adecúan más? Porque los usuarios empiezan precisamente a usar la plataforma, y en ese uso de la plataforma generan información que puede derivar en nuevas versiones, ¿sí? Y pueden encontrar mecanismos para interactuar con esos clientes y crear versiones diferentes o planes distintos en función de los distintos segmentos que van atendiendo en ese mercado. Y bien, con esto termina la parte de la presentación. Así que si tienen dudas o preguntas, las pueden escribir en el chat y las voy a ir contestando a medida que vayan saliendo. Ok. De todas maneras, voy avisando mientras tanto. Que hay muchísima bibliografía sobre esto disponible en la web.
El libro de Eric Ries es un libro muy fácil de leer, es muy simple, tiene tips técnicos muy interesantes y, digamos, recorre con ejemplos, con muchos ejemplos, este camino. El libro de Steve Blank, que explica este ciclo de desarrollo del cliente, se llama 4 pasos para la epifanía, 4 Steps to Epiphany, con la analogía de que puedo en 4 pasos lograr construir esta compañía sólida de desarrollo de tecnología o de comercialización de tecnología. Esos son para mí los 2 libros básicos para empezar a entender esta metodología. La metodología de Lean Startup se ejecuta a través de sprints iterativos de desarrollo y de conexión con el cliente, conectando la fase de discovery con la fase de desarrollo o de propuesta de producto. Y el objetivo de esa iteración, de esa conexión, es que precisamente podamos aprender de la iteración e ir, digamos, sumando capas al paquete de tecnología y compañía que estoy construyendo a medida que voy avanzando en las fases comerciales. El método para compañías de tecnología es un método que está ya prácticamente estandarizado, es decir, que está adoptado de manera natural por quienes están desarrollando empresas de tecnología y viene como un poco a reemplazar o viene a suplantar los métodos tradicionales de desarrollo tecnológico que de alguna forma ponían foco en tener un producto muy sólido al principio antes de construir una compañía o de construir el negocio. Y eso también me limita el time to market, digamos, de esas soluciones y por eso necesito un ciclo más ágil. Mira, acá tenemos una pregunta, ¿cómo te aseguras que tu idea de producto no sea robado por una compañía que la puede desarrollar en menos tiempo al hacer una consulta de mercado? Es que esas consultas en principio son controladas, no es que yo necesariamente pongo un aviso en la web o pongo, digamos, no lanzo livianamente las cosas al mercado, sino que la primera fase, que es la de el match entre solución y problema, son pruebas más bien técnicas que se hacen al principio y ahí es donde se empieza a construir el producto. Hay otro mito que es interesante, que es que, digamos, me van a robar la idea. El problema del desarrollo de tecnología no son las ideas, el problema es la ejecución. Entonces, lo importante es que yo tenga capacidad de ejecutar la solución y que pueda ir construyendo esa solución en el tiempo. Lo que sucede muchas veces con estos, digamos, desarrollos tecnológicos tempranos es que si tienen mucho éxito, terminan siendo comprados por compañías más grandes que lo terminan adoptando. Pero también es cierto, y esto señala de alguna forma, hace evidente que la dinámica tecnológica de las grandes empresas no es hacer su propio desarrollo de cada uno de los productos, sino ir monitoreando las startups de tecnología que tienen capacidad y motivación para crear productos nuevos y, digamos, esperar que esas startups tengan éxito comercial para recién ahí hacer una inversión y comprarlas o adquirir la tecnología o licenciarlas, etcétera, etcétera. Entonces pone, digamos, dentro de la dinámica de negocio, una manera diferente de relacionarse con estos productos tecnológicos nuevos. Acá hay otra pregunta de Martín, dice, más allá de los proyectos digitales o de compañías de tecnología, ¿esta metodología es 100% aplicable a proyectos de infraestructura? No sé a qué se refieren con infraestructura. Entiendo una planta productiva, podría ser, pero fíjense que la idea de la construcción de la planta productiva entraría en la última fase del ciclo de Steve Blank, que es la fase de construcción de la compañía.
con lo cual antes tendría que probar si el producto que se va a fabricar en esa infraestructura tiene una conexión con necesidades y con problemas, si hay un mercado suficiente, si hay todas las fases anteriores que validan si solo si vale la pena construir esa compañía. Entonces, de alguna forma, esta decisión de proyectos de infraestructura es una decisión ya de empresa consolidada y no de startup, que es digamos, un bicho diferente en el ecosistema de las compañías. Mayra Reira pregunta, ¿solo se puede aplicar para startups? ¿Se puede aplicar a grandes proyectos? Sí, una de las aplicaciones que se está viendo en los últimos años es que la lógica del startup, esta organización temporal para validar y escalar un modelo de negocio, no solo es válida para una nueva empresa, sino que puede ser aplicable a proyectos o unidades de negocio nuevos dentro de empresas que ya están consolidadas. En ese caso, lo que voy a tener es una empresa funcionando con el business as usual y alguna división que se mueve con una lógica diferente dentro de la organización, que tiene como, si se quiere, más libertad dentro de la organización o más autonomía, es la palabra correcta, para poder tomar decisiones sobre un nuevo producto, sobre una nueva oferta que se va a lanzar al mercado. Y en esto vuelvo, perdón, una cosa que me había olvidado de una de las consultas anteriores, que el método de startup está orientado al desarrollo de producto y la empresa es una consecuencia de la validación de ese producto. Entonces, la idea es que el modelo de empresa es un modelo que envuelve, como si fuesen capas de cebolla, envuelve capacidades, envuelve productos, envuelve servicios, envuelve infraestructura y toma forma cuando todo eso ya está consolidado. Entonces, se puede aplicar esta lógica, este método startup, de Lean Startup para el desarrollo de productos nuevos o el desarrollo de unidades nuevas de negocio. Sin digamos, problema. Alejandro pregunta, ¿Lean Startup se podría utilizar como una metodología de desarrollo de productos en una empresa grande? Sí, es similar al Design Thinking. En realidad, este paquete de metodologías ágiles suele tener un encadenamiento o un vínculo, una lógica de ejecución en el que Design Thinking entra en las primeras fases cuando no está del todo claro cuál es el problema, ni siquiera cuando tengo una difusión muy grande de las oportunidades de negocios. Y Design Thinking me permite definir más claramente cuál es el desafío técnico y comercial que vale la pena responder. Lean Startup seguiría en esa lógica tratando de definir cuál es el producto adecuado que tengo que construir para esa necesidad que identifiqué con Design Thinking, y después vendría la fase cuando ya tengo construida la compañía o cuando ya tengo definido ese mercado, ese negocio, podría aplicar Agile para todas las soluciones posteriores de mejora de producto y para la construcción misma de ese producto en su versión final. Mayra pregunta, ¿quién define el MVP? El MVP y todas las decisiones dentro del ciclo de productos lo define el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo muchas veces está conformado por perfiles técnicos, pero también perfiles de negocio, porque en el producto, cuando yo estoy definiendo un producto, estoy determinando relaciones comerciales y estoy determinando relaciones técnicas. Entonces necesito tener dentro del equipo a todos esos actores reunidos. En general, el equipo de desarrollo es un equipo relativamente chico, no son 50 personas, podrían ser entre 3 y 15 personas, no suele ser un equipo muy grande, pero el objetivo es que ese MVP tenga una fortaleza técnica, pero una visión comercial. Martín preguntaba lo mismo, ¿quién es el responsable de definir el MVP? Alejandro pregunta, para construir una empresa, ¿cuántas validaciones de MVP debo hacer?
Acá viene la respuesta que me daba un profesor, las suficientes. ¿Qué es las suficientes? Y cuando logro consolidar mi hipótesis, cuando logro confirmar la hipótesis. ¿Cuántas son las suficientes? Va a depender mucho del tipo de producto y va a depender mucho del tipo de mercado. No es lo mismo, de vuelta, una aplicación para, no sé, consultar el horario de los colectivos que una aplicación técnica que tiene mucho riesgos críticos de error, por ejemplo, que me requieren muchas más pruebas y mucha más conexión con el usuario y con el mercado. Esa cantidad de validaciones en general al principio del ciclo se hace una planificación estimando un plan, digamos, de hipótesis a testear y un plan de experimentos que son los que yo voy a intentar cubrir la mayor parte de ese producto. Entonces, en cada MVP yo voy a probar una o dos hipótesis. Entonces lo que voy a tener es una secuencia de N experimentos en los que voy a ir tratando de descartar o de confirmar las hipótesis que tengo al principio del desarrollo. Esas hipótesis, para hacer el plan, tengo que jerarquizarlas y tengo que decir, esta es la hipótesis más crítica y la hipótesis más crítica la tengo que probar al principio. ¿Por qué? Porque si esa hipótesis crítica no la puedo validar, entonces tengo que repensar todo el producto. Y si esa hipótesis crítica la puedo validar, el resto va a tener menor riesgo, entonces todo el esfuerzo que invierto en esas fases sucesivas ya va a estar de alguna forma, va a tener cierta validación y no va a ser en vano. Si yo hago al revés y valido primero las hipótesis más fáciles de validar, por decirlo así, y al final las hipótesis más críticas, puede pasarme que todas las primeras fases de validación me funcionen bien y cuando llego a la más crítica no valide, o sea, no logre confirmarla y por lo tanto tengo que rehacer todo y invertí un montón de tiempo, un montón de recursos en validar hipótesis que no eran necesarias o que no eran, digamos, críticas para ese producto y es tiempo que perdí. Entonces esa es la lógica del startup, buscar las hipótesis críticas para probarlas al principio. Pablo pregunta, ¿hay pautas generales de tiempo máximo a dedicar por cada etapa? No hay tiempos generales, pero esto se ejecuta con los sprints de diseño y de desarrollo, que la metodología, no sé si vieron la metodología de Google, pero un sprint de desarrollo es de una semana, separado por 2 semanas de documentación, de pruebas, de validación, etc. Con lo cual tendría un ciclo, un sprint más grande cada 3 semanas, más o menos. Pero esto estamos hablando de una fase como más de desarrollo técnico que podría estar dentro de la fase de exploración que plantea Blanc. No necesariamente eso es válido para todos. Yo puedo tener una validación mucho más rápida en 2 o 3 días o puedo tener, depende mucho, mucho de la complejidad de los productos. Bien, bueno, ya estamos casi sobre la hora. No sé si no hay más preguntas, solo me queda agradecerles el tiempo, la participación, el interés, obviamente las preguntas, y quedamos en contacto. Entiendo que después Rosario les va a enviar el material, la presentación y una encuesta para que respondan. Y cualquier cosa también ahí tienen mi correo por si quieren consultarme o escribirme. Estoy atenta a sus mensajes. Muchas gracias a todos por el tiempo y por el compromiso.